Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un discípulo, uno que traicionó a Jesús, a Judas. Vamos a hablar sobre Judas Iscariote, ¿verdad? El texto de referencia que vamos a utilizar, o en la escritura, va a ser Mateo 26. Pueden abrir sus Biblias. Mateo 26, del 14 al 16. Solo 3 versículos. Mateo 26. Mateo 26. Del 14 al 16. Que se titula como Judas ofrece entregar a Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre Judas Iscariote, ¿verdad? Uno de los discípulos que caminó con Jesús, que vio milagros, que escuchó sus enseñanzas y fue testigo del poder de Dios. Y aún así decidió cambiar a Jesús ¿por cuántas monedas? Por 30 monedas, ¿verdad? Y la vez pasada que estábamos estudiando este versículo, los tenemos en cuenta de que, ay, qué mal que lo hizo, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poquito de la vida de Judas, qué era y qué había pasado hasta en ese momento, ¿verdad? 26, del 14 al 16. Y la escritura dice, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entremos un poquito en contexto de la historia, ¿verdad? Cuando ya llegamos a este punto sobre Judas, ¿qué había pasado? Él estuvo caminando con Cristo, todo el lapso del ministerio que estuvo Cristo, ¿verdad? Él vio milagros, vio sanar enfermos, vio expulsar demonios. Ya había visto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Había calmado tormentas, había resucitado muertos. Había enseñado Jesús sobre la autoridad, estaba explicándole con sabiduría. ¡Wow! Tantas cosas que ya él había visto. Pero vamos a estudiar qué pasó. ¿Cuál fue el momento en que quizás se decidió cambiar a Jesús por 30 monedas? Jesús no era un desconocido, ¿no? Ya tenía 3 años en su ministerio. Y Judas vio eso con sus propios ojos. Él no lo escuchó. A él no le estaban contando, mira, Jesús sanó enfermos, él expulsó demonios. No. Él estaba ahí. Él estaba con Jesús. Él pasaba con él, pasaba tiempo con él. Y en este punto, ¿qué había pasado con Jesús? Jesús ya había entrado triunfalmente a Jerusalén. Las multitudes, ¿se acuerdan esa escena, no? En la entrada triunfal a Jerusalén, le decían Hosana al Hijo de David, lo aclamaban a Jesús. Los líderes, en cambio, los líderes religiosos, ¿qué estaban? Molestos y planeando cómo deshacerse de él. Había muchos problemas, mucho aumento para los líderes religiosos. Era el momento entonces ahora. ¿Quién era Judas? Judas no era un extraño. No era uno cualquiera. Fue escogido. Fue uno de los 12 discípulos. Fue escogido personalmente por Jesús. Caminó con él. Comió con él. Escuchó sus enseñanzas en privado. O sea, estuvo con él en todo. Incluso la Biblia nos menciona que Judas tenía una responsabilidad importante. Era el encargado de la bolsa de dinero del grupo. Tenía un cargo.
fue escogido por Jesús, caminó con Él. Y esto nos muestra algo clave. Jesús confió en Él. Y aún sabiendo lo que iba a pasar, lo llamó. ¿Verdad? Pero con el tiempo, el corazón de Judas empezó a cambiar, a inclinarse por otras cosas, por lo material. Porque dice que Judas robaba también, cogía de las arcas, ¿verdad? Cogía dinero. Judas, como muchos, tenía sus propias expectativas. Todos querían a un líder, a un Jesús que se imponga sobre Roma, ¿verdad? Él tenía sus expectativas de cómo él quería que sea Jesús. Y a veces nos pasa eso. A veces nosotros queremos que Jesús sea conforme a lo que nosotros queremos. Queremos que Jesús se moldee a lo que nosotros queremos que para nosotros. Lo que él quería era que Jesús fuera ese Mesías político, el libertador contra Roma. Él quería un reino inmediato, no quería esperar. Y muchos a veces somos así. Queremos algo rápido, queremos la voluntad a nuestra voluntad, algo rápido. Somos muy impacientes a veces. Somos muy impacientes. Y eso es lo que le pasaba a Judas. Él quería que Jesús sea como él lo quería. Él quería que Jesús haga las cosas a su modo, a su manera. Él quería ese reino inmediato. Y Jesús ya había hablado varias veces sobre que él iba a ser entregado, que él iba a padecer. Pero ya Jesús ya hablaba de la cruz, del sacrificio y la entrega. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús ya no es lo que queremos. ¿Qué pasa cuando le pedimos tanto y ya Jesús no es lo que estamos deseando? Muchas de esas veces nuestra fe empieza a apagarse. No digo que desaparece, empieza a apagarse, empieza a desvanecerse, ¿verdad? Y empezamos a cambiar a Jesús. Bueno, y aquí empezamos el texto, ¿verdad? Entonces, teniendo todo esto en mente, ¿verdad? Que Judas había visto milagros, que fue escogido, que caminó con Jesús, pero él tenía expectativas equivocadas. Judas toma una decisión, y es aquí donde andamos en el texto bíblico. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. La Biblia empieza este versículo clave con la palabra entonces. Eso significa que después de todo lo vivido, de todo lo que pasó, después de todo lo que vio, después de caminar con Jesús, él... La envidia, quizás el hecho de querer moldear a Jesús, de que quería que se haga su voluntad, la voluntad de Judas. Entonces él ya dijo, bueno, si no es lo que quiero, voy a obligarlo que sea lo que yo quiero. Y a veces para nuestras oraciones ponemos eso, ponemos nuestras voluntades por encima las de Dios. Y lo que Mateo nos recuerda es que dice uno de los 12 estaba con Jesús. No lo entregó a alguien fuera. Fue un amigo. Fue un amigo. Judas sale del grupo y se va a otro lugar. Y aquí hay algo clave, que la traición empieza con un desplazamiento. Cuando Judas sale de la comunión ¿con quién? Con Jesús, sale de la cercanía de Jesús y sale del consejo de Jesús. Y cuando pasa eso, porque nosotros cuando salimos de la cercanía de Jesús, las cosas nos empiezan a ir mal. Cuando empezamos a alejarnos de Jesús, la misma Biblia nos dice
que no somos nada separados de Él, que solo con Él daremos fruto. Y fue a buscar a las personas que ya tenían el corazón endurecido. Entonces, antes de vender a Jesús, Judas se alejó de Él. Y hoy pasa algo igual. Nosotros no dejamos la fe de golpe. No dejamos a Cristo públicamente, no. No dejamos de quererlo así de la nada. Pero empezamos a dejarlo y a cambiarlo. Cambiar el tiempo con el teléfono, en otras cosas. Y empezamos a dejarlo, empezamos a dejar esa intimidad con Dios. Empezamos a dejar la obediencia que debemos tenerle a Él. Empezamos a cambiarlo. Y empezamos incluso a buscar consejos en otros lugares. Empezamos a buscar consejos en otros lugares cuando la palabra dice, Jehová es escudo alrededor de mí, no, que levanta mi cabeza. Cuando nos sentimos mal, buscamos consejos en otros lugares, no vamos ante aquel Salvador, aquel que se sacrificó. Queremos soluciones a nuestra manera, a nuestro criterio, soluciones rápidas. Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué me queréis dar? Él no se pregunta, ¿estará bien? En un momento no se pregunta, ¿estaré haciendo lo correcto? O quizás se detuvo a pensar y caminar y decir, ¿será la voluntad de Dios esto? Fue de una, Él fue el que inicia la negociación. Una vez que nos alejamos de Jesús, pasa eso. Empezamos a negociar con el mundo. ¿Qué es lo que nos puede? Si con Jesús éramos felices y ahora ya nos sentimos un poquito menos felices, entonces vamos a buscar otras soluciones rápidas. Algo que me haga feliz rápido. Porque queremos estar siempre bien. Creo que a muchos, en su momento nos venden o nos dicen que cuando aceptamos a Cristo, a Jesús, todo va a salir bien, que vas a tener prosperidad, que te va a ir bien el trabajo, todo lindo, ¿verdad? Y cuando pasa eso, esa expectativa que tenemos y no sucede, empezamos a decir, pues no, creo que sin Cristo estaba mejor. Entonces empiezo a... La duda. Empiezo a moverme y a decir, ya, ¿qué el mundo me puede dar? Cristo me dio, pero no me siento bien. Quiero negociar con lo que está allá afuera. Quiero ver qué me puede hacer feliz. Y esto pasa, ¿no? Que vemos que el corazón de Judas, cuando se alejó de Jesús, ya no está centrado en Él. Ya no está pensando en Él. Ya Jesús no es su prioridad. Ya Jesús no es su refugio. Una vez que se aleja de Él, ya empieza a pensar por sí mismo, ¿qué me queréis dar? O sea, ¿qué puedo tener yo? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué me merezco yo? Empieza a pensar quizás de esa forma, y pasa muchas veces. O sea, ¿qué podemos obtener? Ya Jesús dejó de ser su maestro, su Señor, su Mesías, y pasa a ser una oportunidad de dinero, de ganancia. A veces pasa eso. A veces no nos hacemos una pregunta de ¿qué quiere Dios? Sino, ¿qué gano yo? ¿Qué puedo ganar yo si acepto a Cristo? ¿Qué puedo ganar yo si estoy con Cristo? ¿Qué puedo yo y yo? ¿Qué puedo obtener yo? Queremos saber lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero no queremos una relación con Él.
Queremos que Dios nos diga qué hacer, pero no sabemos escuchar la voz de Él. Queremos que nos vaya bien, pero nos alejamos de Él. Y empezamos a entregar a Cristo. Empezamos a entregar nuestra relación y nuestra comunión con Él. Judas no solo le estaba ofreciendo, ¿sabes qué? Una información. ¿Sabes qué? Jesús va a estar en este momento. Creo que tú los puedes capturar mientras estemos comiendo. No. Judas le está ofreciendo, yo les entregaré a esa persona. Yo les entregaré. Está dispuesto a poner a Jesús en manos de quienes quieren destruirlo. Y a veces, preguntémonos, ¿estamos dispuestos nosotros a poner a Jesús en manos a lo que nos destruye nuestra relación con Él? Y esto nos demuestra que una traición no siempre viene por odio. A veces empieza con decepción. Él se sintió decepcionado porque Jesús no era lo que él quería. Lamentablemente he escuchado fuera de aquí muchas personas que dejan de amar o de creer en Jesús porque se sienten decepcionados por Él. Pero nunca quizás se dieron el tiempo de entender la voluntad de Él. Entonces, cuando Jesús no cumple con las expectativas que tenía Judas, Judas decide tomar el control de la situación. Ya no es el maestro el que le dice a Judas, se van a dividir de 2 en 2, van a hacer esto, van a hacer en esto. Ya deja de ser Jesús la voz y empieza a pensar por él mismo. Y el significado de las 30 monedas. Las 30 monedas no es un significado al azar. No son solo dinero. Es un símbolo que está cargado de significado espiritual, histórico e incluso profético. En Éxodo 21:32 nos dice que la ley establecía que si un esclavo moría accidentalmente, su valor era de 30 piezas de plata. Están vendiendo a Jesús como el peor de los esclavos por 30 piezas de plata. Ese era el precio mínimo, y Judas lo vendió por el precio mínimo. O sea, cuando los sacerdotes le dicen te ofrecemos 30, Judas dice, listo, no pasa nada. Esto es lo que vale. Esto es lo que vale Jesús cuando ya no cumple mis expectativas. Cuando Jesús empieza a hacer todas las cosas bien, Jesús es todo para mí. Pero cuando empieza a fallar y empieza a hacer lo que yo quiero que haga y ya no lo está haciendo, entonces Jesús ya no vale mucho para mí. Queremos estar de victoria en victoria, pero no queremos estar en cada batalla. Jesús, el Hijo de Dios, fue valorado como lo más barato. Un rey que fue tratado como esclavo. ¿Pero para qué? Para que tú, para que yo, para que todos nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de ser salvados. Hablamos también que es un cumplimiento profético. En Zacarías 11, de 12 y 13, habla sobre: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y les eché en la casa de Jehová al tesoro. O sea, siglos antes, el profeta describe exactamente esto: 30 monedas. Aunque parece que no estaba dentro del plan, si ya era una profecía, significa que Dios tenía el control de todo eso. O sea, ya estaba dentro del plan de Dios todo eso. Incluso, como les dije al inicio, ¿no? Ya sabiendo de la traición, de la codicia,
del pecado, o sea, ya conociendo lo que Jesús iba a hacer, ya estaba dentro del propósito de Dios. Dios lo usó para cumplir ese plan de redención. Y para hacer un poquito de memoria, pensemos que hubieron otras personas mucho más atrás, que cambiaron a Jesús o cambiaron a Dios por otras cosas. Por ejemplo, uno cambió por un plato de comida, que fue Esaú. Esaú era el primogénito, tenía una herencia espiritual, familiar y eterna, pero en un momento de hambre, ¿qué pasó? Decidió cambiar la bendición de Dios por un plato de comida. Sansón, todos conocemos la historia de Sansón. Sansón fue apartado por Dios antes de nacer, lleno de fuerza y de un propósito. Pero sin embargo, fue negociando y jugando con el pecado, confiando secretos sagrados a quien no debía. Y al final cambió todo eso. ¿Y qué perdió? Perdió su fuerza, su libertad, su visión. Saúl fue elegido rey por Dios, ungido, respaldado y usado. Pero cuando ya le llegó la presión, el miedo del pueblo, ¿qué pasó? Él decidió mantener su posición y decidió desobedecer. Que incluso Samuel va y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué te adelantaste? Eso se demuestra que no tuvo paciencia. Y nosotros somos impacientes. Saúl perdió la bendición de Dios, la protección de Dios. Perdió el reino solo con una decisión de presión. Y el caso del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no mintieron por necesidad, sino por apariencia. Querían verse espirituales sin serlo. Ellos querían que la gente les diga, ay, que mira cómo ellos apoyan al reino, cómo les va, cómo están apoyando, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, cuando queramos engañar a Dios con nuestras buenas intenciones, recordemos que Él conoce todo. Y a veces cuando nos ponemos a pensar y decimos, Judas, ¿por qué traicionaste a tu maestro por 30 monedas? Qué mal, ¿verdad? Qué triste que lo hayas hecho así. Pero a veces nosotros también lo traicionamos a Jesús, pero no por 30 monedas, sino quizás con 30 excusas. Trabajo, no puedo porque tengo trabajo. Comodidad, si estoy siguiendo a Cristo, pierdo mi comodidad. No sé, no me siento a gusto. Estoy ya acomodado en mi vida y no quiero cambiar todo. Ya estoy en mi zona de confort. Hay por opinión de la gente. ¿Qué dirán? El qué dirán. Ay, ahí va el hermanito. Ahí va la hermanita. Ay, no lo invitamos a la fiesta porque él solo viene a hablar de Dios. Lo estamos cambiando. Lo estamos cambiando a Jesús. ¿Y ves? Sí, lo negamos por aceptación social. Para ser aceptados socialmente. Incluso a veces lo negamos para evitar conflictos. No nos pregunten. Sí, incluso dicen, no quiero problemas con nadie, entonces negamos a Jesús un ratito, dice, no pasa nada. Lo ignoramos y evitamos conflictos, evitamos que la gente nos pregunte de que puedo enseñar, no sé. Incluso muchas personas cambian a Jesús por una relación.
ya sea de amistad o una relación sentimental. No, pero es que mi pareja no es cristiana, pero yo creo que la puedo convertir. Yo creo que puedo hacer. No, es que mi amigo no es cristiano, yo creo que sí se puede acercar a él. Pero cuando ya el amigo o la relación te llega a un punto donde te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de Dios. Y a veces tomamos ese camino de cambiarlo, como le digo, no por 30 monedas, sino cambiamos a Jesús por una relación. Y la Biblia nos dice, no nos unamos en yugo desigual. Aplica para todo. Incluso también lo cambiamos por seguridad económica. Es que si yo voy a la iglesia los domingos, puedo perder. Mi trabajo me está yendo bien y tengo que trabajar de lunes a domingo. Yo estoy bien, no puedo ir. Ay, no puedo ayudar en las cosas que me dice la iglesia porque yo soy una persona muy ocupada. No tengo tiempo ni para mí. Estamos cambiando a Jesús, no solo Judas. Como les dije, nosotros no lo cambiamos por 30 monedas. Los cambiamos por 30 excusas. Y quizás hasta más. Bueno, Dios me debe llamar a mi tiempo, a mi manera. Bueno, yo ya acepté a Cristo, pero creo que puedo ir poquito a poquito. Mientras voy aprendiendo, voy conociendo. Bueno, yo ya acepté a Cristo, pero debe ser paso a paso. Un ratito dijo esto, y del otro momento dijo esto, y así voy conociéndolo bien. Cuando Cristo nos llama, llamado rápido. Aquí estoy, Señor, heme aquí, decía Samuel, ¿no? Heme aquí. Cuando llamó a Mateo, salió y dejó todo. No le importó nada. Cuando llamó al joven rico, el rico le dijo, no. Mi bienestar económico. Entonces, como les dije, ¿verdad? A veces no son 30 monedas de plata, son excusas modernas, excusas que tenemos, ¿no? Y la Biblia mismo nos dice que nadie puede servir a dos señores. En Mateo 6:24 lo dice. Pero, ¿por qué lo cambiamos? Analicemos un poquito. ¿Por qué estamos cambiando a Cristo? ¿Cuáles son nuestras 30 monedas? ¿Cuáles son esas 30 monedas que me están alejando de Cristo? ¿Cuáles son esas 30 monedas que me quitan mi tiempo con Él? A veces es divertido estar en el teléfono, viendo videos, deslizando y deslizando y deslizando. O a veces es divertido estar conversando de todo menos de Dios. ¿Cuáles son esas 30 monedas? Y aquí entra la honestidad que tenemos que tener. ¿Por qué lo estamos cambiando? Lo cambiamos porque tenemos miedo, queremos control, buscamos seguridad, buscamos sentirnos seguros con nosotros, o no, porque no queremos aceptar el precio de lo que cuesta seguir a Cristo. No queremos ser rechazados, no queremos ser ignorados, no queremos ser burlados incluso. Pero decía, ¿no? ¿A qué tenemos miedo realmente? ¿A qué dirán de mí si me rechazan? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me critican? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si obedecer a Jesús me cuesta demasiado? No creo que estoy listo. Yo quiero vivir mi vida, pero empecemos diciendo en Lucas 9:24, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que dé su vida, o que demos la vida por Él, ganaremos vida eterna. No perdamos esa oportunidad. No hagamos que la sangre de Jesús sea en vano. No hagamos que su muerte no tenga sentido.
No hagamos que ese sacrificio que Él hizo por nosotros para poder ir al Padre, ¿por qué tenemos miedo de perder nuestra vida? ¿Acaso no es más lindo saber que vamos a vivir una eternidad con Él? ¿Acaso no es lindo saber que vamos a estar glorificándolo por la eternidad? ¿Acaso no vamos a saber? No queremos vivir y gobernar con Jesús por 1000 años. Estamos dispuestos a vivir nuestra vida aquí en la tierra y perdernos esa oportunidad de estar con Él. Y hay algo que tenemos para el tercer versículo, dice el 16, Mateo 26, 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Cuando ya nos alejamos, de Jesús, empezamos a buscar oportunidades en que podemos cambiarlo, en que podemos ser felices. Y esta frase es muy fuerte, ¿no? Porque nos muestra que Judas no sabía todo lo que venía después. Quizás muchos pensaban que Judas él iba a obligar a Jesús a que se imponga, pero no, ese no era el plan de Dios. El plan que tenía que cumplirse era el plan de que Jesús muera en la cruz, se sacrifique por nosotros y así podamos acceder, creyendo en Él, al Padre. Porque nadie va al Padre si no es por Cristo, ¿verdad? Entonces, a veces buscamos incluso otras oportunidades. Incluso lo decía el pastor la semana pasada, que pensamos que todo lo que va en nuestra vida, pensamos que es bendición. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Porque Judas en este momento estaba tomando una salida. Él pensó que entregando a Jesús quizás se iba a rebelar y que iba a imponerse sobre Roma. Él pensó que listo, dijo, si ya lo entrego, aparte que yo gano mis 30 monedas, él va a hacer lo que yo quiero. Y aquí está el punto clave. Sabemos lo que Dios nos pide, sabemos cuál es su voluntad, sabemos qué es lo correcto, pero aún así buscamos otras oportunidades. La Biblia nos dice incluso, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero nosotros buscamos primero nuestra justicia, lo que queremos, y después buscamos a Dios. Entonces eso pasa cuando no confiamos plenamente en Dios. Empezamos a entregar lo más valioso que tenemos, a Jesús. Empezamos a entregarlo a Él, al mundo, y decir, ya no te necesito, ya no te quiero en mi vida, porque contigo las cosas son muy complicadas. Jesús, antes de ti yo estaba muy feliz, me estaba yendo bien, tenía amigos, tenía amistades, tenía mi familia, todo me estaba yendo bien, y apareciste tú y me empezó a ir todo mal. Mi familia se alejó, mi familia me dice que ya no me quiere, mis amigos me están apartando, ya no me invitan a la fiesta. Y entonces, no confiamos en ese Jesús. ¿Por qué lo queremos cambiar? ¿Por qué no queremos mover? ¿Por qué nos queremos alejar? Porque queremos que Jesús sea lo que nosotros queremos. Porque queremos que Dios sea lo que nosotros hacemos. Queremos que Dios nos diga siempre, o mejor dicho, queremos hacer que Dios cumpla todos nuestros caprichos y necesidades. Porque solo mayormente buscamos a Dios cuando estamos mal. Buscamos a Dios cuando todo está mal. Y no digo que sea malo. Lo malo es que cuando lo buscamos y nos va mejor, ya nos olvidamos de Él.
y decimos, bueno Señor, ya me ayudaste en lo que quería, entonces yo sigo en mi vida. Muchas gracias por ayudarme, pero yo ya sigo con mi vida, yo ya no te necesito. Y volvemos a caer, doblamos rodillas y decimos, Señor, por favor, ayúdame. ¿Sabes qué? Entonces el Señor, a veces en su gran misericordia, nos ayuda y volvemos a alejarnos. Eso pasó antiguamente. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, Dios mandaba un profeta. Entonces iba todo bien. Cuando ya iba todo bien, el pueblo de nuevo se alejaba. Mataban al profeta, otra vez iba todo mal. Y así se repitió ese ciclo. Hasta que vino Jesús. Porque dice la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no nos perdamos en el mundo, sino tengamos vida eterna. Ya está. Es un consuelo. Es una esperanza. Una esperanza de decir, solo tengo que creer en Jesús. Solo tengo que dejar mi vida en Él. Ya no necesito estas 30 monedas que me ofrecen, hacerlas a un lado y decir, yo no necesito esas 30 monedas. Yo lo único que necesito para ser feliz y para sentirme bien, no conmigo, sino con Dios, es a Cristo. Estas 30 monedas no me sirven. Aunque me dé 50, aunque me dé 100 monedas, yo no quiero eso. Lo único que quiero es a ti, Padre, a ti, Jesús. Y seamos más sinceros con Él. Como lo dijo antes el hermano Douglas, ¿no? Si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y borrar toda maldad. Entonces tengamos en cuenta eso. Si en este momento a veces nos sentimos que estamos cambiando a Jesús, no dejemos que vaya a la cruz en vano. Si sentimos ahora, en este momento, que nuestras 30 excusas están apartándonos de Dios, lleguemos a nuestras casas y pidámosles esa dirección. Y digámosles que, Señor, seamos sinceros con Él. Yo te estoy cambiando. Te estoy cambiando, pero ayúdame. Ayúdame. Porque todos conocemos lo que le pasó a Judas. Él tuvo remordimiento y no arrepentimiento. Él se sintió mal, no buscó a Jesús, tomó su propia decisión y al final acabó con su vida. El remordimiento le ganó. Pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos que arrepentirnos y cambiar. Entonces, hermanos, pensemos un ratito. ¿Cuáles son esas 30 monedas con las que estoy cambiando a Jesús? ¿Cuáles son? Así sea una moneda, así sea una excusa que me está apartando de Jesús. ¿Acaso estoy leyendo poco la Biblia? ¿Acaso mi Biblia pasa más? Solo la abro los domingos. ¿Acaso me da miedo hablar con mis amigos sobre Dios porque tengo miedo de que me juzguen? ¿Acaso me da miedo hablar con mi familia sobre Dios porque tengo miedo que me rechacen? ¿Acaso me da miedo me da miedo hablarle a mi pareja de Jesús porque no quiero estar solo? No estamos solos cuando Cristo está en nuestra vida. Y lo más lindo que antes decía, tenemos un paquete completo cuando aceptamos a Cristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Tenemos una Biblia, un libro de 1000 páginas que nos ayuda a vivir con fe. Amén. Entonces, hermanos, esta mañana quiero que se pongan de pie para finalizar y terminar con una oración.